Bienvenidos a Cookminare Jaden 1108, te saluda Mar. Espero que se encuentren súper bien, mis queridas Jicocas. Hoy les traigo un video lleno de momentos Jicoc que quizá no viste del tercer y cuarto concierto en Las Vegas. Además, también vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días. Te traigo muchos detalles reveladores. Así que quédate hasta el final para no perderte absolutamente nada, porque hay imágenes, momentos y detalles que te sorprenderán. Comencemos con lo que pasó en Los Amas. BTS asistió al evento donde se llevaron el premio a Mejor Artista del Año. De hecho, antes de ganar esa categoría, después de tantos años, se les notaba algo nerviosos. Vean cómo Jimin incluso junta sus manitos como si estuviera rezando. Y al anunciar al ganador y escuchar que eran ellos, rápidamente se abrazaron. Verlos recibir ese premio sin duda nos llena el corazón. Cada voto de ustedes, ARMYs Jicocas, valió la pena. Verlos así de felices demuestra todo el esfuerzo detrás de este gran logro. Orgullosas de los 7, y en especial de Jimin y Jungkook. Pero como Jicocas, nuestra atención siempre está en el Jicoc. Se les vio muy juntos, uno al lado del otro. De hecho, al subir al escenario para recibir el premio, Jungkook no perdió la oportunidad de acercarse a Jimin, poniendo sus manos sobre sus hombros y caminando muy cerca de él. En un momento, mientras subían, Jungkook incluso saludaba al público y su anillo se le soltó. Algunos dijeron que se lo habían quitado, pero por la reacción de la persona que lo recogió, se notó que fue un accidente. Luego, ese mismo anillo volvió a ser entregado a Jungkook. Al parecer, el anillo que llevaba Jungkook le quedaba un poco flojo, ya que tenía que acomodarlo constantemente para evitar que se le cayera. Después de eso, vivimos un momento muy bonito entre ellos. Jimin le extiende la mano a Jungkook para ayudarlo a subir junto a él, e incluso le da una palmada en la espalda. Un gesto muy tierno. Las miradas y sonrisas entre ellos lo dicen todo. Verlos juntos, viviendo sus sueños, es realmente hermoso y transmite mucha felicidad. Se nota lo cómodos y felices que están el uno con el otro. Esos abrazos. La forma en que Jungkook rodea con su brazo a Jimin mientras caminan juntos. Y esa manera en que se apoyan en cada momento. Hacen que todo se sienta muy especial. Y por supuesto, la forma en que Jungkook mira a Jimin mientras este daba su discurso de agradecimiento. Una mirada llena de orgullo, admiración y cariño. Este momento fue captado por cámaras y revistas, dejando imágenes preciosas que inmortalizan esa escena tan significativa. Después de asistir a Los Amas, los chicos realizaron un live en Veverse para celebrar el premio junto a ARMY. Y una vez más, sentaron a Jimin y Jungkook separados. Pero eso no fue impedimento para ellos, porque durante toda la transmisión se notó claramente que la atención de Jungkook estaba puesta en Jimin. La forma en que Jungkook lo miraba. Esas miradas profundas no pasaron desapercibidas. Y la reacción de Jimin fue aún más reveladora. Se puso tímido y apartó la mirada. Definitivamente, ese intenso contacto visual nos dejó pensando. Dios mío. La tensión de ese momento fue increíble. También llamó mucho la atención cómo Jungkook se preocupó por Jimin. Cuando Jimin se puso de pie, Jungkook rápidamente le preguntó: ¿por qué? ¿Hace calor? Lo hizo con un tono de voz suave, delicado y preocupado, cuando Jimin solo iba a cambiarse de suéter. Fue un gesto muy lindo. Después, mientras hablaban sobre el cabello de Jimin, él comentó que quería dejárselo crecer largo, como Rapunzel. Fue entonces cuando Jungkook lo llamó sexy no una, sino 2 veces.
어디까지 기르려고 하는 거야? 어디까지 기르려고 하는 거야? Después cerró los ojos y dijo wow. Sin duda, a Jungkook le encanta ver a su chico rubio con el cabello largo. Y eso quedó aún más claro cuando Taeyong le sugirió a Jimin que se hiciera una coleta. De hecho, Jin y Namjoon también apoyaron la idea. Sin embargo, Jungkook se opuso inmediatamente y dijo que no. 나중에 양갈래도 될 것 같아. 이번 공연에서 양갈래 한번 해주라. Incluso se le notó molesto porque se puso serio y volvió a decirle a Taeyong que no. No le gustó para nada esa idea, ya que a Jungkook le gustan las trenzas y el cabello largo de Jimin. Y, curiosamente, Jimin terminó apareciendo en el concierto con una coleta baja y sus trenzas, luciendo hermoso y sexy, tal como dijo Jungkook. 어디까지 기르려고 하는 거야? 어디까지 기르려고 하는 거야? Otro momento divertido de live ocurrió cuando hablaban del atuendo de Jimin. Muchos coincidieron en que recordaba a Michael Jackson. Y mientras comentaban sobre ello, Jimin aclaró que era de Dior. 죄송한데 마이클 잭슨 선생님인 줄 알았어요. 역시 디올 아니겠습니까? You've been hit by. Entonces Jungkook intervino rápidamente diciendo: el calzoncillo es Calvin. 찾아간 거 같아요. 팬티는 켈빈. 찾아간 거 같아요. 팬티는 켈빈. Aquí las opiniones están divididas. Algunos creen que Jungkook hablaba de sí mismo, mientras que otros piensan que se refería a Jimin, ya que, en conciertos anteriores, se había visto a Jimin usando ropa interior Calvin Klein. Así que al parecer Jungkook lo dijo por Jimin. Él sabe lo que Jimin llevaba puesto. Jungkook exponiéndose solito. Y lo más curioso fue la reacción de Jimin, que simplemente se rió, como diciendo: ya nos expusiste. Otro momento adorable ocurrió durante el brindis. Cuando Jimin le acercó su copa a Jungkook, él aprovechó para rozar suavemente sus manos. Técnicamente iba a tomar la copa, pero pareció más interesado en acariciar las manitas de Jimin. Esos pequeños gestos, esos contactos sutiles y tímidos, siempre terminan llamando la atención. Después, se compartió un video del cantante Sombra, quien a través de sus redes sociales compartió un momento junto a BTS. Este encuentro fue revelador, ya que Jungkook se notaba algo celoso debido a que Jimin estuvo muy sonriente durante toda la interacción. Mientras Jimin reía y sonreía, Jungkook se puso serio. Incluso se pudo ver que hizo presión sobre el mueble con su mano, un gesto que evidencia que estaba celoso. Como siempre, no faltaron esos comentarios que decían que no era por Jimin, sino por otro miembro. Ya saben, las vecinas siempre con sus teorías. Sin embargo, Jungkook a lo largo de los años ha mostrado este tipo de reacciones principalmente cuando alguien se le acerca a Jimin. Recordemos lo que ocurrió en una entrevista de 2022. Cuando Jimin se quedó observando al entrevistador, Jungkook cambió completamente su expresión, mostrándose serio, visiblemente incómodo y celoso. Y si vemos la expresión que mostró ahora en 2026, fue muy parecida a la de aquella ocasión. Y eso solo lo hace con Jimin, con nadie más. Ahora, antes de pasar a los momentos Jungkook del tercer concierto en Las Vegas, hay algo que quiero aclarar porque muchas personas estaban confundidas sobre la cuenta de Instagram de Jungkook. Jungkook no eliminó su cuenta. Esta vez no fue una decisión suya. Lo que ocurrió fue un problema temporal de la propia plataforma. Afortunadamente, el inconveniente se solucionó en cuestión de horas y su cuenta volvió a funcionar con normalidad. Así que podemos estar tranquilas y seguir disfrutando del contenido que comparte. Aclarado esto, continuamos con los momentos Jungkook del tercer concierto en Las Vegas, donde pudimos ver a Jimin y Jungkook luciendo totalmente hermosos. De hecho, Jungkook apareció con el cabello más corto, mientras que Jimin esta vez llevó una coleta baja con trenzas y algunos accesorios en el cabello, luciendo absolutamente precioso.
Sin duda, ambos se veían increíbles. Durante el concierto se les vio muy cercanos. La forma en que se acercaban, se buscaban constantemente y como Jungkook no podía resistirse a darle un pequeño toque en el corazón a Jimin llamó mucho la atención. También estuvieron esas miradas entre ellos. Cada vez que Jungkook pasaba por el lado de Jimin parecía observarlo de arriba abajo, haciéndole un completo escaneo visual. Sin duda, Jungkook no puede resistirse a la belleza de Jimin. También fue muy lindo ver cómo Jungkook se dirigió hacia Jimin para sentarse junto a él. E incluso buscó hacer espacio para que pudiera acomodarse a su lado. Son esos pequeños detalles los que siempre terminan derritiéndonos. Mientras estaban sentados, Jungkook y Jimin estaban en su propio mundo. Se pudo ver a Jungkook acariciando suavemente el cuello de Jimin, acercándose a él, sonriéndose. Son detalles que suelen darse cuando están juntos. La manera en que se miran. Como si solo existieran ellos dos en ese momento. Y la intensidad de sus miradas llenas de amor. Después hubo un momento muy revelador. La forma en que Jimin permite que Jungkook lo toque con total confianza. Incluso Jungkook le acaricia la pierna. Fue algo que no pasó desapercibido. Ya que, cuando Suga tocó la pierna a Jimin, él reaccionó de forma diferente. Apartándolo rápidamente. Evidentemente no le gustó que le toque. Dejando clara la diferencia en la comodidad y confianza que muestra Jimin cuando está junto a Jungkook. Solo con Jungkook. Con nadie más. Después ocurrió otro momento que hizo gritar a todas. En una de las imágenes compartidas parecía verse un aparente beso. Debido al ángulo de la fotografía, Jungkook se inclinaba hacia Jimin como si fuera a darle un beso en la mejilla o a susurrarle algo al oído. La forma en que se acercó, lo tocó y luego inclinó su rostro hizo que muchas nos emocionáramos. Sin embargo, al observar las imágenes más de cerca, aunque no hubo un beso como tal en esta ocasión, podemos ver que lo que sí ocurrió fue que ambos estuvieron muy cerca el uno del otro. La manera en que se miraban, se tocaban y jugaban demuestra una vez más la conexión tan especial que comparten. Parecían estar completamente en su propio mundo. Mostrándose muy cómodos y cómplices durante todo el tercer concierto. Ahora sí, veamos todo lo que sucedió durante el cuarto y último concierto. Desde el soundcheck ya se había informado que Jimin estaba resfriado. De hecho, desde ese momento pudimos ver a Jungkook muy atento y preocupado, preguntándole constantemente cómo se sentía. Algo que nos sorprende, porque siempre los vemos cuidándose mutuamente. De hecho, a pesar de su malestar, Jimin estaba dando el 100% durante los ensayos y también durante el concierto. En algunos momentos se le vio incómodo, parecía que le dolía el cuerpo e incluso estuvo tosiendo, obviamente producto del resfriado. Muchos nos preocupamos porque sabemos que Jimin siempre entrega todo sobre el escenario, sin importar las circunstancias. Sin embargo, una vez más demostró su enorme profesionalismo. Aunque no se sentía del todo bien, ofreció una presentación extraordinaria y eso es algo muy admirable. Estamos realmente orgullosas de él. Ahora, ¿qué pasó durante el concierto? Comencemos con la interacción que tuvieron Taeyong y Jungkook, porque nuevamente muchas personas sacaron conclusiones fuera de lugar y comenzaron a crear teorías. Incluso leí comentarios que aseguraban que Jungkook ignoró a Jimin durante todo el concierto. Aclaremos lo que realmente ocurrió. Durante una de las presentaciones, mientras Taeyong cantaba, Jungkook estaba a su lado y fue Taeyong quien lo jaló para que se recostara en su hombro. Hay que tener en cuenta que existen cosas marcadas por producción, así como posiciones e interacciones previamente organizadas. Sin embargo, también hay cosas que no están marcadas por producción, así como cuando ya están designados los lugares para sentarse o interactuar, pero aún así Jungkook hace caso omiso y termina yéndose con Jimin.
Algo que hemos visto en varias ocasiones y que nace completamente de la decisión de ellos mismos. Recuerden también cuando Jungkook y Taeyong hicieron aquel saludo y juego de manos. En ese momento muchas vecinas comenzaron a decir que eran novios, casados y se inventaban de todo. Sin embargo, más adelante pudimos ver en el detrás de cámaras que aquel momento había sido ensayado y estaba marcado previamente. A diferencia de Jimin y Jungkook, que tanto en cámaras como detrás de cámaras los vemos siempre juntos. Incluso en el propio blog de Jungkook, él mismo nos ha mostrado esos momentos. Hemos visto a Jimin sentado sobre las piernas de Jungkook, compartiendo de manera totalmente natural. Son detalles que marcan la diferencia, momentos genuinos entre ellos dos. Ahora, otro punto que quiero aclarar. Muchas personas también comenzaron a decir que Jungkook había ignorado a Jimin durante el concierto. Pero eso está totalmente fuera de lugar. Repito, Jimin no se sentía del todo bien y no podía agitarse demasiado debido al resfriado. Incluso hubo algunas actividades durante el concierto en las que participó menos precisamente porque no se encontraba en su mejor estado físico. No era una cuestión de distancia entre ellos, sino de salud. De hecho, Jungkook estuvo muy atento y preocupado por Jimin durante todo el concierto. Miren cómo se acerca a él, cómo lo abraza e incluso cómo le masajea suavemente el cuello. Este momento fue tan conmovedor. Jungkook realmente estaba preocupado por la salud de Jimin. Incluso durante uno de sus mensajes dijo: "Por favor, cuiden su salud". Y justo en ese momento podemos verlo mirando de reojo hacia donde estaba Jimin. Jimin también voltea a mirarlo. Luego Jungkook dijo que extrañaba mucho y que se sentía triste. Y mientras hablaba, Jimin lo observaba con una expresión entre sonrojada y nostálgica. Creo que es más que obvio que ese mensaje iba para Jimin. Además, algo que llamó la atención fue la reacción de los demás miembros. Podemos ver la reacción de Hobi, la manera en que sonríe mientras mira a Jimin y a Jungkook, o la reacción de Namjoon, como diciendo: "Jungkook, ¿qué estás haciendo?". Son reacciones que nos recuerdan a otros conciertos donde Jungkook sorprendía a todos con sus acciones hacia Jimin, como cuando le decía a Jimin, "te amo", o simplemente le daba un beso en la oreja. Son momentos que dejaban sin palabras incluso a los demás miembros, porque si algo hemos visto a lo largo de los años es que muchas veces Jungkook simplemente hace lo que siente. Sin importar lo que esté marcado o planeado, cuando se trata de Jimin, termina actuando de manera genuina y espontánea. Y miren este otro momento. Observen cómo Jungkook abraza a Jimin por la cintura, siempre tan protector con él, tan atento y tan delicado. Sin duda, este último concierto estuvo lleno de momentos muy bonitos. Más allá de las teorías y especulaciones, lo que muchas vimos fue a un Jungkook especialmente pendiente de Jimin, cuidándolo y preocupándose por él debido a que no se encontraba bien. En ningún momento lo ignoró, al contrario, todo el tiempo estuvo pendiente de él, preocupado por cómo se sentía y asegurándose de que estuviera bien. ¿Y ustedes, queridas Jikookas, qué opinan de todo lo que vimos durante este último concierto? Las leo en los comentarios. Quiero agradecerle a cada una de ustedes, mis queridas Jikookas, por siempre dejar comentarios llenos de amor y respeto hacia Jimin y Jungkook. Gracias por ver siempre mis videos. Gracias por ser parte de esta hermosa familia de Jikookas, las quiero muchísimo. Y si aún no estás suscrita y eres una Jikooka como yo, no olvides suscribirte, compartir y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.